La presencia en la pared. Charleston, Carolina del Sur, 23/08/2023, clima 25 grados. Siempre sentí una leve extrañeza al entrar en mi habitación en la casa de mi padre. Es curioso cómo puedes vivir en un lugar por años y de repente algo cambia. Una ligera alteración en la atmósfera que pone tus sentidos en alerta, como si tu cuerpo supiera algo que tu mente no puede procesar. Tal vez solo era una sensación, pero recientemente empecé a temer ese espacio, algo que nunca había sucedido antes. La habitación, por sí sola, no era diferente a muchas otras. Una cama grande apoyada contra la pared, un armario al fondo y en la esquina, una estantería de libros que siempre había estado allí desde que tengo memoria. También había una peculiaridad sobre esa habitación. Detrás de la estantería se escondía una pequeña sala. Era algo que mi padre siempre decía que era una especie de habitación secreta, algo que los antiguos propietarios usaban como una especie de oficina. Cuando era más joven, esa sala me fascinaba. Ahora me daba escalofríos. Esa noche la casa estaba en silencio. Mi padre y mi hermana menor, Scarlett, ya se habían ido a dormir hacía mucho. Yo estaba acostada en la cama, el ventilador de techo girando lentamente sobre mí, emitiendo ese ruido constante y monótono que, en lugar de calmarme, parecía irritar mis nervios con cada rotación. Las sombras del ventilador danzaban por las paredes, creando formas que mi cerebro se negaba a interpretar como algo más que movimientos insignificantes de la luz. Pero algo dentro de mí estaba en alerta. Encendí la televisión para intentar distraer mi mente. Era tarde, y normalmente me habría quedado dormida con algún programa tonto de fondo, pero esa noche era diferente. Algo estaba mal. El aire parecía más pesado, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración. Trataba de convencerme de que solo era mi cansancio mental. Fue entonces cuando lo escuché, un leve golpeteo, casi inaudible, como si alguien estuviera rascando suavemente la pared, o tal vez tocando la madera con suavidad. El sonido venía de la estantería. Mi primera reacción fue ignorarlo. Solía escuchar ruidos extraños por la noche, como lo hace cualquier casa vieja. Pero esta vez, el golpeteo continuó. Pausé el programa que estaba viendo y me quedé en silencio, escuchando atentamente. El sonido se repitió, esta vez un poco más fuerte, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención. Rebobiné el programa, pensando que tal vez el sonido provenía de la televisión. Esperé la misma escena, pero nada. El silencio volvió a apoderarse del ambiente. Apagué la televisión y el golpeteo regresó, aún más insistente. Ya no era solo un sonido ocasional, era casi una secuencia, un patrón que parecía suplicar ser notado. Traté de pensar en todas las explicaciones lógicas. ¿Sería el viento? ¿Algún animal en la pared? Mi mente intentaba desesperadamente encontrar una justificación que calmara mi corazón acelerado. Recordé que mi hermana, Scarlett, a veces se despertaba en medio de la noche y venía a mi habitación. Tal vez era ella intentando gastarme una broma. «Scarlett, sé que eres tú», dije en voz alta, intentando sonar más confiada de lo que me sentía. El golpeteo se detuvo de inmediato, como si hubiera sido apagado por un interruptor. Por un breve momento, pensé que había resuelto el misterio. Solo era mi hermana. Claro que lo era. Pero luego, del otro lado de la puerta de mi habitación, escuché una voz. «Macy, por favor, ¿puedo dormir contigo? No puedo dormir». Era la voz de Scarlett, pero algo estaba mal. No puedo describir exactamente qué era, pero la voz, a pesar de ser idéntica a la de mi hermana, sonaba vacía, como si fuera una copia mal hecha. Había una tonalidad metálica, artificial, como cuando se escucha una grabación de mala calidad. Todo mi cuerpo se erizó. Sabía con cada fibra de mi ser que eso no era mi hermana. No respondí. No podía. Mis manos temblaban mientras me subía las mantas hasta la cara, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estuviera al otro lado de la puerta. Escuché pasos, lentos y pesados, como si algo se estuviera alejando deliberadamente. El sonido resonaba por el pasillo, pero no tuve el valor de abrir la puerta y comprobar. Todo en mí gritaba que debía quedarme donde estaba.
Cerré los ojos con fuerza, tratando de obligar a mi cuerpo a dormir. No sé cómo, pero finalmente me quedé dormida, tal vez por el puro agotamiento emocional de intentar entender lo que había sucedido. A la noche siguiente, mi padre y Scarlett fueron al supermercado, dejándome sola en casa. Durante el día intenté racionalizar los eventos de la noche anterior. Tal vez había sido un sueño. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero a medida que la tarde se convertía en noche, la tensión dentro de mí aumentaba. Llamé a una amiga para intentar distraerme. Le conté lo que había pasado, pero intenté convertir todo en una broma, riendo nerviosamente. «Solo otra noche extraña en la casa de papá», dije, intentando convencerme a mí misma. Cuando mi amiga tuvo que colgar, me quedé sola en el silencio de la casa. Decidí bajar a la sala de estar, encendí una película y me senté en el sofá con mi perro, un gran y fuerte dogo alemán, siempre a mi lado. Me sentí un poco más segura con él cerca. Después de todo, un perro de ese tamaño ahuyentaría a cualquier cosa, ¿verdad? Estaba a la mitad de la película cuando escuché golpes en la puerta principal. Al principio pensé que eran mis padres llegando, pero no era posible. No había escuchado el coche. El sonido de los golpes continuó, suave pero insistente. El perro, que normalmente ladraba a cualquier pequeño ruido, estaba acurrucado en la esquina de la sala, temblando, como si sintiera algo que yo no podía ver. El miedo recorrió mi espalda. Me acerqué a la puerta, vacilante, y miré por la mirilla. No vi a nadie. Me quedé allí, parada durante unos segundos, tratando de decidir qué hacer. Fue entonces cuando escuché una voz afuera. «¿Hola?» Me quedé fuera de casa. «¿Puedes ayudarme?» Era la voz de una vecina nuestra, una señora que vivía a unas casas de distancia. Pero algo estaba mal. Ella no debería estar allí. Sabía que estaba de viaje con su familia esa semana. Apreté el pomo de la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Pero antes de abrir, algo me paralizó. La voz repitió la solicitud de ayuda, pero esta vez había una inflexión extraña, un tono torpe, como si la persona afuera solo estuviera fingiendo ser la vecina. Empecé a retroceder, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Tomé un cuchillo en la cocina y me preparé para lo peor. Los golpes se volvieron más fuertes, como si quienquiera que estuviera afuera se estuviera impacientando. Finalmente, después de lo que parecieron horas, los golpes cesaron. No hubo más sonidos. El silencio solo fue interrumpido por la respiración agitada de mi perro, que aún temblaba en la esquina. Me quedé parada en medio de la sala, con el cuchillo en las manos sudorosas, esperando que algo regresara. Pero no sucedió nada. Cuando mi padre y Scarlett regresaron a casa, actué como si nada hubiera pasado, pero por dentro sabía que algo estaba profundamente mal en esa casa. Ya no era capaz de estar sola en mi habitación. Cada vez que me acostaba, escuchaba los sonidos de golpes viniendo de la estantería, como si algo o alguien estuviera intentando llamarme de nuevo. Desde entonces, nunca más volví a escuchar la voz de mi hermana o la de la vecina, pero sé que esa cosa sigue ahí. Algo acecha detrás de la pared, en la pequeña sala que alguna vez fue solo un cuarto olvidado. Y mientras continúe ignorándolo, tal vez permanezca en silencio. Tal vez. La voz en el bosque de Piney Grove, Virginia, 15-10-2023, clima 12 grados. Siempre he sido una persona de mente lógica, no me asusto fácilmente. Desde joven pasaba buena parte de mi tiempo en el bosque, cazando y explorando. La soledad del entorno natural nunca me incomodó. De hecho, era lo que más disfrutaba. Cuando estoy en las profundidades de un bosque, lejos de todo, es como si el mundo exterior desapareciera y solo quedáramos yo y la naturaleza. La tranquilidad del silencio, interrumpida únicamente por el suave susurro de las hojas agitadas por el viento o el ocasional crujido de un animal, siempre me había traído paz. O al menos solía hacerlo. Esa noche en Piney Grove cambió todo. Era el primer fin de semana de la temporada de caza de venados, y yo estaba emocionado por probar un nuevo sitio que había encontrado semanas antes.
Había pasado días instalando cámaras y observando la fauna local. El área era perfecta, densa, con pocos cazadores cerca y llena de rastros de venados. Preparé mis cosas para pasar una noche allí, planeando cazar al anochecer y temprano a la mañana siguiente, aprovechando las horas en que los animales estarían más activos. El día empezó tranquilo. Me desperté antes del amanecer, ansioso por comenzar. El cielo estaba despejado, el aire frío, pero agradable. Ese tipo de clima que revitaliza el cuerpo. Conduje hasta el lugar y estacioné la camioneta a unos kilómetros del sitio de caza. Desde allí, caminé con mi rifle y mi mochila. El bosque de Piney Grove era un verdadero laberinto de pinos altos y antiguos, cuyas copas bloqueaban gran parte de la luz solar, creando sombras profundas en el suelo. Ese entorno denso, lleno de maleza y árboles retorcidos, parecía perfecto para cazar. Caminé alrededor de 5 millas hasta llegar a mi campamento, un pequeño claro que había marcado en mi GPS semanas antes. Monté la tienda, preparé el área y con el anochecer me dirigí a la plataforma elevada que había instalado en un árbol cercano. El sitio era ideal. Un sendero de animales cruzaba el claro, con señales claras de uso reciente. A medida que caía la noche, el silencio envolvió el bosque. Ese tipo de silencio que normalmente me calmaría, pero que esa noche se sentía diferente. No puedo decir exactamente cuándo sentí la primera punzada de incomodidad, pero recuerdo moverme inquieto en la plataforma, intentando ajustarme, sintiendo una ansiedad que no era típica en mí. El viento soplaba suavemente, moviendo las ramas sobre mi cabeza, y a lo lejos escuché el aullido solitario de un lobo. Hasta entonces todo parecía normal. Fue alrededor de las 9 de la noche cuando escuché el sonido. Al principio no le presté mucha atención. Un leve murmullo, como si fuera el viento o algún animal pequeño moviéndose entre la maleza. No era raro escuchar sonidos distantes que, con el eco de los árboles, parecían venir de lugares diferentes a su origen real. Pero el sonido volvió, esta vez más claro. Una voz. ¿Hay alguien ahí?, dijo una voz femenina, con un toque de desesperación. Me quedé congelado. Mi primera reacción fue de preocupación. No era raro que excursionistas o campistas se perdieran en esa zona, especialmente los menos experimentados. La voz parecía provenir de algún lugar profundo en el bosque, tal vez a unos 200 metros, oculto por los árboles. No podía ver a nadie, pero el tono de angustia en la voz me inquietó. Mi instinto inmediato fue ayudar. «¿Hola?», grité de vuelta. «¿Estás bien? ¿Te has perdido?». Hubo una pausa. Por un momento todo el bosque pareció contener la respiración. Ninguna hoja se movía, ningún sonido de animal. Solo un pesado e incómodo silencio. Entonces la respuesta llegó, pero esta vez más cerca. «¿Puedes ayudarme? Por favor, estoy perdida». La voz parecía ser de una mujer joven, tal vez de unos 30 años, y sonaba aún más desesperada. No tenía sentido. La cercanía de la voz era perturbadora, porque no parecía haber ningún movimiento que la acompañara, ni un crujido de pasos, ni el sonido de alguien abriéndose paso entre la vegetación densa. Más inquietante aún, la voz tenía una extraña reverberación, como si viniera de algún lugar más allá de los árboles, pero también muy cerca. Empecé a bajar de la plataforma con el rifle en la mano, pero algo dentro de mí dudó. Había algo mal. No podía explicarlo. La lógica me decía que solo era una persona perdida, pero mis instintos, agudizados por años en la naturaleza, me gritaban que me quedara donde estaba. Antes de que pudiera tomar una decisión, la voz habló de nuevo, esta vez tan cerca que parecía estar a unos pocos metros de mí. «Chris, por favor, ayúdame». La sangre se me heló. No por las palabras, sino por la voz. Era la voz de mi madre. El tono, el timbre, todo era idéntico a mi madre, pero eso no tenía sentido. Mi madre estaba a cientos de kilómetros de distancia, en otro estado, y además, ella nunca había puesto un pie en ese bosque, ni siquiera le interesaban mis aficiones de caza. Odiaba el entorno salvaje, y lo más perturbador, no podía saber dónde estaba.
No le había contado a nadie el lugar exacto donde acamparía. Me quedé de pie, rígido, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Miré a mi alrededor, forzando mis ojos a ver algo más allá de las sombras que proyectaban los árboles. Tomé mi linterna y alumbré la zona circundante. Nada, solo la maleza y los árboles, aparentemente inmutables, pero con una presencia creciente de inquietud en el aire. Mi mente empezó a correr en círculos buscando explicaciones. Tal vez alguien me estaba gastando una broma. Pero, ¿quién? Estaba a kilómetros de cualquier persona conocida. Chris. La voz volvió más insistente, como un susurro macabro que parecía vibrar en mi propia mente. ¿Por qué no bajas y vienes conmigo? No respondí. Algo en mí sabía que no debía hacerlo. Me quedé inmóvil, mi cuerpo temblando de forma incontrolable. Cada fibra de mi ser me decía que huyera, que me alejara de ese lugar. Pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, una segunda voz resonó desde la oscuridad. «Hijo, es hora de volver a casa». Era la voz de mi padre, quien había fallecido 5 años antes. Mi corazón casi se detuvo. La familiaridad de esas palabras, el tono paternal que siempre me había reconfortado, ahora parecía un veneno, distorsionado por el miedo. Era imposible. Me estaban manipulando. Apreté el rifle con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Fuera lo que fuera aquello, sabía exactamente cómo atacarme. Y entonces lo vi. No sé si fue mi mente jugándome una mala pasada, o si realmente algo emergió de las sombras, pero vi una figura pálida y distorsionada, moviéndose con una velocidad y fluidez antinaturales entre los árboles. Sus extremidades eran largas y desarticuladas, y su piel, si es que eso era piel, parecía brillar bajo la luz de la luna. No tenía rostro, solo una superficie lisa y sin rasgos, pero sus ojos, o lo que parecían ser ojos, brillaron por un breve segundo, antes de desaparecer nuevamente entre los árboles. Mis piernas finalmente reaccionaron. Con el corazón en la garganta, comencé a bajar de la plataforma lo más rápido que pude. Resbalé y casi caí, pero no me detuve. Corrí, ignorando el ruido que hacía al pisar ramas secas y hojas muertas. Ya no me importaba la caza, solo necesitaba salir de allí. Las voces, ahora distorsionadas y sobrepuestas, resonaban a mi alrededor, cada una adoptando el tono de alguien a quien amaba. Mi hermana, mi abuela, incluso amigos antiguos que no veía desde hacía años. «Chris, ven con nosotros, te estamos esperando, ¿por qué estás huyendo?» Cada una parecía tirar de algo dentro de mí, como si intentaran convencerme de detenerme, de rendirme. Pero yo sabía que no eran reales. Sabía que lo que fuera que estaba allí, escondido entre las sombras, quería algo más que mi atención. No sé cuánto tiempo corrí. Los árboles pasaban como manchas, y el sonido de hojas crujientes y ramas rompiéndose se mezclaba con el de mi propia respiración agitada. En algún momento, tropecé y caí de rodillas. El rifle se me escapó de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. Me levanté rápidamente con el cuerpo dolorido y continué, pero ahora el sonido de pasos detrás de mí se sentía más cerca. Algo me estaba siguiendo. Finalmente, vi la carretera de grava que conducía de vuelta al punto donde había dejado la camioneta. Con las últimas fuerzas que me quedaban, corrí hacia ella, destrabé la puerta y me lancé al asiento del conductor. Mis manos temblaban tanto que me tomó varios segundos encender el coche. Cuando finalmente lo logré, aceleré a toda velocidad sin mirar atrás. Los sonidos del bosque comenzaron a desvanecerse a medida que me alejaba, pero por un momento, juro que vi algo en el espejo retrovisor. Algo alto, pálido y deforme, parado al borde de la carretera, observando mientras huía. Cuando llegué a casa, el sol ya estaba saliendo, y todo parecía surrealista. Quería creer que todo había sido producto de mi imaginación, que era solo mi mente jugándome malas pasadas después de una noche tensa. Pero en el fondo, sabía que aquello había sido real. No he vuelto a Piney Grove desde entonces. Mi equipo de caza intentó convencerme, diciendo que tal vez solo había oído a un animal o a otro cazador. Pero yo sé lo que escuché. Si alguna vez estás en el bosque de Piney Grove y escuchas a alguien llamando tu nombre, especialmente si es alguien que no debería estar allí, corre.
y no mires atrás. El susurro del South, Willow Creek, Michigan, 13/7 1995, clima 28 grados. Crecer en una pequeña ciudad del norte de Michigan tenía sus pros y sus contras. La tranquilidad era una bendición y una maldición al mismo tiempo. Para un niño significaba explorar los alrededores sin miedo a grandes peligros. Mis amigas y yo pasábamos el verano corriendo por los campos y bosques de Willow Creek, creando mundos imaginarios que se extendían por millas de árboles antiguos, arroyos y claros soleados. Pero al igual que esas fantasías infantiles, había un lado oscuro en las historias que inventábamos. Un lado que hasta ese momento no creíamos que pudiera ser real. El verano de 1995 fue especialmente caluroso. El calor parecía sofocar incluso la sombra de los árboles, pero eso no nos impidió seguir con nuestras aventuras. Mi mejor amiga, Sarah, y yo éramos inseparables. Ella era intrépida y siempre me empujaba a explorar más, a ir más allá de los senderos conocidos, a adentrarnos más en lo que llamábamos territorio desconocido. Nos sentíamos como verdaderas exploradoras. En una de esas sofocantes tardes, decidimos aventurarnos más allá de los límites donde normalmente jugábamos. Pasamos la mañana construyendo fuertes y persiguiendo ranas cerca del arroyo, pero cuando el sol alcanzó su punto máximo, el calor se volvió insoportable. «Vamos más adentro en el bosque», sugirió Sarah, con ese brillo en los ojos que siempre aparecía cuando estaba a punto de hacer algo audaz. Dudé, siempre dudaba, pero como siempre, acabé cediendo. Caminamos durante horas, o al menos eso parecía. El bosque se volvió más denso, los árboles más grandes y antiguos, y la luz del sol apenas lograba pasar entre la maraña de ramas sobre nosotros. El sonido del agua corriente desapareció, y el canto de los pájaros que nos había acompañado también empezó a apagarse. El silencio que se instaló era casi palpable, como si estuviéramos entrando en un lugar que no debía ser perturbado. Fue entonces cuando la encontramos. El viejo árbol de sauce apareció ante nosotros de manera abrupta, como si nos hubiera estado esperando. Sus hojas caían en grandes cortinas verdes, creando un manto natural que tocaba el suelo. Las ramas se entrelazaban de una forma extraña, formando una especie de techo que nos separaba del resto del bosque. «¡Mira esto!», exclamó Sarah con los ojos brillando de emoción. «Es perfecto». Había algo hipnotizante en ese árbol. Era el escondite perfecto, y pronto nos vimos entrando entre las hojas colgantes. Dentro el aire era diferente. Más fresco, sí, pero también más pesado, casi sofocante. Las hojas se mecían suavemente, a pesar de que no había viento, y un profundo silencio nos envolvió. Era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Nos quedamos en silencio por unos momentos, admirando lo que acabábamos de encontrar. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando sombras danzantes en el suelo. Pero poco después el silencio se rompió. «Vengan a jugar». Era un susurro, suave y casi imperceptible. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Miré a Sarah, esperando que también estuviera confundida, pero para mi sorpresa, ella parecía emocionada. «¿Lo escuchaste?», preguntó, con una sonrisa traviesa en el rostro. Asentí, pero algo dentro de mí estaba profundamente mal. «¿Quién está ahí?», preguntó Sarah en voz alta, riendo como si fuera parte de un juego. Yo estaba paralizada en mi lugar. El susurro parecía provenir de todos lados, resonando de manera etérea entre las ramas del sauce. «Estoy sola. Vengan, jueguen conmigo». Quería salir de allí. Mis piernas estaban rígidas, mi cuerpo quería correr, pero mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. «Vámonos», dije, intentando ocultar el pánico en mi voz. Sarah me miró, sus ojos aún brillando con una curiosidad que no coincidía con mi miedo. «¿Tienes miedo?», provocó dando un paso adelante, como si quisiera desafiar la voz. El susurro se hizo más fuerte. «Por favor, no se vayan. Estoy tan sola». Algo en esas palabras me atravesó el corazón. Era una mezcla de tristeza y desesperación, pero con un tono incorrecto, algo inhumano. Todo el bosque parecía contener la respiración. Finalmente Sarah cedió a mi creciente miedo.
Está bien, dijo, levantando las manos como si se rindiera ante una broma tonta. Vámonos. Cuando salimos de debajo del sauce, el aire parecía despejarse de nuevo, como si una presión hubiera sido liberada. El canto de los pájaros regresó, y el opresivo calor del verano volvió a caer sobre nosotras. Caminamos de regreso a casa en silencio, ninguna de las dos queriendo admitir lo que había sucedido. Sara, siempre la más valiente, pronto trató el episodio como si no fuera nada, algo de lo que podríamos reírnos más tarde. Yo, sin embargo, no podía quitarme esa voz de la cabeza. En las semanas siguientes, otros niños empezaron a contar historias. Ginny Parker, que vivía a 2 calles de mi casa, juraba haber escuchado a alguien llamando su nombre mientras recogía frutas cerca del borde del bosque. La voz, decía, era la de su madre, pero cuando miró a su alrededor, no había nadie allí. Y las historias no pararon allí. Los gemelos Thompson, famosos por sus travesuras, afirmaban haber visto una figura sombría corriendo entre los árboles mientras acampaban en su patio. Cada historia era diferente, pero todas tenían algo en común: una voz que llamaba, tratando de atraer a los niños al bosque. Lo llamábamos el susurro, y pronto se convirtió en una especie de leyenda local. El tipo de historia que contábamos en las pijamadas para asustarnos unos a otros, siempre fingiendo no creer. Sin embargo, Sara y yo sabíamos que había algo de verdad en ello. Esa voz, nunca la olvidé. Y entonces vino la desaparición de Billy Hutchins. Era una mañana de sábado, a principios de octubre, cuando la noticia se esparció. Billy, un niño de 7 años que vivía en la parte más alejada de la ciudad, había desaparecido de su patio la noche anterior. Estaba jugando en la casa del árbol mientras su madre preparaba la cena. Cuando ella lo llamó para comer, él no respondió. La casa del árbol estaba vacía y Billy había desaparecido. Toda la ciudad se movilizó para buscarlo. Helicópteros, perros rastreadores, decenas de voluntarios peinaron cada rincón del bosque, pero no encontraron ni rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Los rumores comenzaron a circular y las historias sobre el susurro se volvieron más aterradoras. Algunos decían que Billy había sido llevado por algo que vivía en lo más profundo del bosque, una entidad que se alimentaba de niños desprevenidos. Esa noche estaba en casa de Sara. Nos quedamos despiertas hasta tarde, viendo películas y tratando de evitar hablar de Billy, pero en el fondo sabíamos que lo había llevado aquello que habíamos escuchado bajo el sauce. Cuando el reloj marcó la medianoche, lo oímos. Desde afuera, en la ventana de la sala, una suave voz llamó nuestros nombres. Era Billy. «Estoy aquí. Vengan a jugar conmigo». El terror que me invadió fue tan grande que no pude moverme. Sara se puso pálida como un fantasma. La voz era exactamente la de Billy, pero algo estaba mal. Al igual que el día en que escuchamos el susurro bajo el sauce, la voz tenía un tono distorsionado, como si algo inhumano la estuviera filtrando. Nos escondimos bajo las cobijas, temblando de miedo, mientras la voz seguía llamándonos desde afuera. Permanecimos así hasta el amanecer, sin atrevernos a movernos ni a mirar por la ventana. A la mañana siguiente, Sara y yo hicimos un pacto silencioso de nunca contar a nadie lo que escuchamos esa noche. Después de todo, ¿quién creería en 2 niñas de 10 años? Tras la desaparición de Billy, el bosque de Willow Creek quedó en silencio. No hubo más voces, y las historias sobre el susurro desaparecieron gradualmente. La ciudad trató de seguir adelante, pero yo sabía que aquello no había terminado. Nunca había terminado. Pasé los años siguientes evitando el bosque, pero el sonido de esa voz nunca se fue de mi mente. Incluso ahora, décadas después, todavía puedo escuchar a Billy llamándome de vuelta al sauce. A veces, por la noche, cuando estoy sola, tengo la sensación de que si escucho con atención, podré oír ese susurro de nuevo. Ven, juega conmigo. La entidad del desierto. Granja en Arizona, 14/08/2023. Clima 18 grados. La vida en la granja siempre fue solitaria, pero nunca lo había sentido tan intensamente como en las últimas semanas. Nuestra granja estaba en medio de la nada, rodeada de hectáreas y hectáreas de desierto. Cuando nos mudamos a Arizona hace 6 años, mi esposo y yo estábamos listos para abrazar la vida tranquila en el campo.
La vastedad del desierto tenía su propio tipo de belleza: cielos despejados, un silencio absoluto que solo se rompía por el viento o el aullido lejano de los coyotes. Era un lugar donde nuestros hijos podían crecer con libertad, lejos del ruido y el caos de las ciudades. Pero últimamente, algo había cambiado. Comenzó con pequeños sucesos, cosas que podrían explicarse fácilmente si no hubiera estado prestando tanta atención. Primero, las puertas de nuestra casa comenzaron a quedar sin llave por la noche, incluso cuando estaba absolutamente segura de que las había cerrado. En una ocasión, encontré la puerta del garaje completamente abierta al amanecer, aunque nadie había salido durante la noche. Mi esposo, John, siempre decía que era el viento o que uno de nuestros hijos, Noah o Ella, se había levantado en medio de la noche, pero algo en mi mente susurraba que no era tan simple. También estaban los ruidos. Sonidos que al principio atribuía a la vida normal del desierto: crujidos de madera, el rechinar de las viejas ventanas, el canto de los grillos y, ocasionalmente, el aullido de un coyote. Pero con el tiempo, los sonidos empezaron a cambiar. Lo que antes era el grito familiar de un animal herido, ahora sonaba mal. Parecía humano, casi como el grito desesperado de alguien pidiendo ayuda, pero con una cualidad distorsionada, como si fuera una imitación mal hecha de un ser humano. Era un sonido que me erizaba la piel. Y luego, la noche del 14 de agosto, todo cambió. Estaba prevista una lluvia de meteoros, y siempre me había encantado observar el cielo nocturno, especialmente en el desierto. La oscuridad era absoluta, sin nada que obstruyera la vista de las estrellas. Decidí salir a ver el espectáculo sola, mientras John y los niños ya dormían. Era una noche tranquila, el aire fresco y el silencio absoluto. Estaba de pie en el camino frente a nuestra casa, mirando el vasto e infinito cielo, cuando escuché el primer crujido. Era el sonido de una rama quebrándose o algo moviéndose sobre piedras secas y ramitas. Pero no debería haber ramas allí, no en el desierto. Mi cuerpo se tensó de inmediato, mis sentidos alertas. El sonido venía de algún lugar frente a mí, tal vez a unos 100 metros, cerca del borde de la vasta extensión de tierra que rodeaba nuestra casa. El desierto era un paisaje inhóspito, cubierto de arena, arbustos secos y solitarios cactus. Al principio pensé que podría ser un animal, un coyote o incluso un jabalí. Nada fuera de lo común. Pero luego, el sonido cambió. Lo que antes parecía simples crujidos de pasos, se convirtió en un movimiento más deliberado, como si algo estuviera caminando hacia mí. El sonido de la arena siendo aplastada bajo pies o patas era claro, y lo más perturbador era que era metódico, casi humano. Intenté calmarme. Es solo un animal, pensé. Nada de qué preocuparse. Estaba sola en el desierto, pero ya había enfrentado la soledad muchas veces antes. Eso era parte de la vida aquí, pero esa noche el aire se sentía pesado, cargado con algo más que silencio. Los crujidos de pasos se detuvieron por un momento, y el desierto volvió a quedarse en silencio, excepto por el suave sonido del viento entre los cactus. Respiré hondo, relajando los hombros. Tal vez mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero antes de que pudiera convencerme de que todo estaba bien, escuché un nuevo sonido. Era una voz. «Hola, Noah». Mis pies se quedaron clavados en el suelo. La voz era suave, casi un susurro, pero lo suficientemente clara para que la escuchara. Era el nombre de mi hijo. Mi corazón empezó a latir con fuerza de inmediato, y lo primero que pensé fue que Noah había salido de la casa para buscarme. Pero cuando me giré para mirar hacia la casa, todas las luces seguían apagadas. Nadie había salido. La voz volvió, pero esta vez más cerca. «Noah, ven aquí». Todo mi cuerpo se erizó. Había algo terriblemente mal en esa voz. Sonaba como la de un niño, pero no era exactamente humana. Era como si alguien, o algo, estuviera intentando imitar el sonido de un niño, pero sin acertar en los detalles. El tono era casi mecánico,
como una grabación repetida con errores sutiles que la hacían inquietante. No lo pensé 2 veces. Corrí de vuelta a la casa, mis pies golpeando con fuerza el suelo polvoriento, el corazón desbocado y las manos sudorosas. Cuando llegué a la puerta principal sentí como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. Cerré la puerta con fuerza, mis manos temblando tanto que apenas pude girar la llave. Todo dentro de la casa estaba como lo había dejado, tranquilo, seguro. Noah y Ella dormían profundamente en sus habitaciones, ajenos al terror que acababa de experimentar afuera. Por un momento, me quedé de pie en la sala de estar, escuchando solo el latido acelerado de mi corazón, intentando convencerme de que todo había sido una ilusión, que estaba demasiado cansada y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no fue un delirio. Esa misma noche, alrededor de las 3 de la mañana, me despertó un ruido, un leve rasguño, como si algo estuviera arañando la puerta trasera. Me quedé allí, acostada, con el corazón acelerado, intentando discernir si estaba soñando o si era real. Cuando el sonido se repitió, más fuerte esta vez, supe que no era un sueño. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido. Tomé la linterna que guardábamos en la cocina y me acerqué a la puerta trasera. La suave luz de la luna iluminaba parte del patio y pude ver a nuestro perro, Max, acurrucado en una esquina, temblando. Algo lo había asustado y él, un perro grande y fuerte, estaba encogido como un cachorro indefenso. Cuando me acerqué más a la puerta, el rasguño se detuvo. Todo mi cuerpo estaba en alerta, el miedo corriendo por mis venas. Puse la mano en la manija, dudando por un momento. No sabía qué esperaba encontrar afuera. Tal vez solo era el viento golpeando una rama o un animal perdido buscando refugio. Pero entonces lo escuché de nuevo. Noah. La misma voz, el mismo tono frío y distante. Tragué saliva con fuerza. No era posible. Quienquiera, o lo que fuera, sabía el nombre de mi hijo. Sabía que estábamos allí. Sabía que no podía ignorarlo. Respiré hondo y desbloqueé la puerta lentamente, dejando que se abriera solo una rendija. La linterna en mi mano temblaba, pero logré enfocar el haz de luz en el patio. Al principio no vi nada más que la arena y los arbustos alrededor. Todo parecía tranquilo, pero cuando moví el haz de luz más lejos, noté algo moviéndose en las sombras. Era una figura agachada en el suelo. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera examinando algo de cerca. Al principio pensé que era un coyote u otro animal, pero entonces la cosa se levantó. Mi mente tardó en procesar lo que estaba viendo. La figura era humanoide, pero algo estaba terriblemente mal. Sus brazos y piernas eran demasiado largos y delgados, como si los huesos hubieran sido estirados más allá de su límite. Su piel era pálida, casi translúcida, y los ojos... No había ojos, solo órbitas vacías que brillaban levemente bajo el reflejo de mi linterna. Esa cosa me miraba, aunque sabía que no podía verme, y luego escuché de nuevo la voz, pero esta vez vino directamente de la boca de esa criatura. Noah, repitió, como si intentara desesperadamente atraer a mi hijo hacia ella. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Retrocedí, cerrando la puerta de golpe. La atranqué con manos temblorosas y corrí al cuarto de Noah, asegurándome de que todavía estuviera allí. Dormía profundamente, su rostro inocente y tranquilo, completamente ajeno a la pesadilla que se desarrollaba afuera. Esa noche no volví a dormir. Me quedé sentada en la sala, vigilando, esperando que esa cosa regresara. Pero extrañamente, no escuché nada más. El desierto volvió a su silencio sombrío, y solo el viento ocasional agitaba los arbustos allá afuera. A la mañana siguiente, le conté a John lo que había sucedido, pero él lo descartó como una mezcla de cansancio y paranoia. Quería creer que tenía razón, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero lo que vi, esa cosa, no era fruto de mi imaginación. Los días que siguieron fueron peores. Escuché más veces esa voz, siempre de noche, siempre llamando a Noah. Los ruidos en la casa aumentaron,
Puertas que no debían estar abiertas aparecían de par en par cada mañana. Max, nuestro perro, se negaba a salir por la noche. Algo estaba allá afuera esperando, y sabía exactamente dónde estábamos. Ahora, cada noche, cuando las estrellas aparecen en el cielo claro del desierto, me preparo. Sé que solo está esperando el momento adecuado, y temo el día en que esa cosa no solo llame a mi hijo, sino que lo lleve a donde sea que provenga. La voz en el estacionamiento, Columbus, Ohio, 29/10/2022, clima 10 grados. Nunca fui el tipo de persona que se deja llevar por supersticiones o cree en cosas sobrenaturales. Soy lógico, práctico, y como muchos tengo una rutina normal y aburrida. Trabajo en TI en una gran empresa en Columbus, Ohio, y paso la mayor parte de mis días frente a una pantalla de computadora, resolviendo problemas interminables. El mayor horror de mi vida hasta ese momento era lidiar con fallos en el sistema o con clientes que no sabían la diferencia entre un módem y un router. Pero todo eso cambió esa noche. Era jueves y volví a casa tarde del trabajo. Habíamos tenido una gran falla en el sistema y el día se alargó mucho más de lo esperado. Cuando por fin salí, el reloj ya marcaba casi la medianoche. Estaba agotado, mis ojos ardían y lo único en lo que podía pensar era en llegar a casa, darme una ducha y colapsar en la cama. El complejo de apartamentos donde vivo es simple. No es el mejor lugar, pero está lejos de ser el peor. 3 edificios bajos, cada uno de 3 pisos, rodean un estacionamiento central. Todo bastante normal, aunque el lugar puede parecer un poco sombrío por la noche, especialmente bajo la iluminación débil de las lámparas amarillas. A esa hora, el estacionamiento estaba casi lleno, lo cual no era raro. Probablemente hubo algún evento o reunión, y los residentes de los edificios cercanos habían ocupado la mayoría de las plazas. Me resigné a aparcar al otro lado del complejo, lejos de mi edificio. Suspiré al salir del coche, cogiendo mi mochila con el portátil. Las luces parpadeaban ligeramente mientras caminaba por el asfalto oscuro, iluminado solo por esas farolas que proyectaban sombras largas y deformadas. El aire estaba frío, ese tipo de frío húmedo que te hace encoger los hombros, deseando que el invierno no estuviera tan cerca. La brisa llevaba el sonido distante de un coche que pasaba por la calle principal, pero aparte de eso, el silencio era absoluto. Fue mientras caminaba, perdido en mis pensamientos, que lo escuché por primera vez. Una voz suave viniendo de algún lugar a mi derecha. Era baja y casi un susurro, el tipo de voz que se mezcla con el viento, pero que una vez que la escuchas, es imposible de ignorar. Disculpa, ¿puedes ayudarme? Estoy perdida. Me detuve instantáneamente, mis pies congelados en el lugar. El sonido provenía de la sombra entre 2 coches estacionados justo al lado. Entrecerré los ojos intentando ver a través de la penumbra, pero todo lo que pude distinguir fue la vaga forma de algo, o alguien, agachado allí. Por un breve momento mi mente racional tomó el control. Debía ser una de las residentes, tal vez una mujer mayor que estaba desorientada o perdida. Eso no era raro, especialmente en una noche tan fría y oscura. Mi corazón comenzó a desacelerarse mientras mi lógica tomaba las riendas. «¿Hola?», pregunté dando un paso hacia adelante. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?». Hubo un sonido de movimiento, un ligero susurro de tela, o tal vez el roce de pies arrastrándose por el suelo. Una figura emergió de las sombras entre los 2 coches. A la luz tenue, pude verla mejor. Parecía una mujer mayor, con el cabello gris ondeando alrededor de su rostro. Llevaba algo parecido a una bata o un camisón largo, y estaba descalza, sus pies sucios de tierra y escombros del estacionamiento. «Estaba sacando la basura», comenzó con voz temblorosa, «y me perdí. ¿Podrías mostrarme dónde está el edificio C?». Por un momento me quedé allí, intentando procesar lo que estaba viendo. El edificio C estaba al otro lado del complejo, a unos minutos de caminata. No era raro que los residentes mayores se confundieran, especialmente de noche. Pero algo no parecía estar bien. Había una extraña calma en su voz, como si hablara con un tono demasiado controlado, como si estuviera recitando una línea que no le pertenecía del todo. «Claro», respondí con duda. «Puedo mostrarte.
Está al otro lado del complejo. ¿Quieres que te lleve hasta allí? La figura permaneció quieta, inmóvil, sin moverse mientras hablaba. No había ni el más mínimo movimiento en su cuerpo, ni siquiera un leve temblor de frío, algo que sería esperable en una noche tan helada. Comencé a sentirme incómodo, una sensación pesada de que algo no estaba bien. Incluso a distancia, no podía ver claramente su rostro. La sombra de su cabeza, combinada con la mala iluminación, oscurecía los detalles, pero irradiaba una sensación de vacío. «Eso sería muy amable», dijo la mujer, pero su voz cambió. Fue sutil, casi imperceptible, pero sonaba menos humana que antes, más ronca, como si sus cuerdas vocales estuvieran siendo forzadas a hacer algo que no debían. No pude dar un paso más hacia ella. De hecho, sin darme cuenta, di un paso atrás. Había algo profundamente mal en esa escena. Mis instintos, agudizados por una creciente sensación de peligro, me gritaban que me alejara de allí lo más rápido posible. Pero al mismo tiempo, mi mente racional intentaba convencerme de que solo era una anciana perdida, alguien que necesitaba ayuda. Sentía mi corazón latiendo con fuerza en el pecho, y la adrenalina empezó a inundar mi sistema. «Creo que deberías esperar aquí», tartamudeé, retrocediendo un poco más. «Puedo llamar a alguien para que te ayude». Y entonces sucedió. La figura que antes estaba completamente inmóvil se movió. No de manera gradual, como lo haría un ser humano, sino con un movimiento rápido y brusco. Se enderezó, saliendo de su posición encorvada, y su altura aumentó de manera casi inhumana. La bata se ajustó en su cuerpo de manera extraña, revelando brazos que eran demasiado largos, con dedos finos y alargados que sobresalían de las mangas. Mi cuerpo entero se congeló de miedo mientras la figura me miraba, aunque no podía ver claramente su rostro. Era como si me estuviera observando de una manera que no tenía sentido, como si supiera exactamente cómo estaba reaccionando, sin siquiera mirarme directamente. Entonces, habló de nuevo. Pero esta vez no era la misma voz temblorosa y amable. Era un coro de voces, todas superpuestas, como si varias personas intentaran hablar al mismo tiempo. Y lo que salía de su boca era una cacofonía de sonidos que me erizó la piel de pies a cabeza. «Acércate», susurró, con las voces distorsionadas mientras hablaba. «Solo quiero verte de cerca». Nunca supe describir con precisión ese sonido, pero era como si cada palabra tuviera un eco extraño, una distorsión, como si la voz viniera de otro lugar, algo fuera de nuestra realidad, y no había duda de que esa figura frente a mí no era una persona. De repente mi cuerpo decidió por mí. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí tan rápido como pude en dirección a mi edificio. Pude oír pasos detrás de mí, rápidos y pesados, pero no me detuve a mirar. Algo me estaba persiguiendo, algo que no pertenecía a este mundo. Mis pies golpeaban el asfalto mientras mi corazón parecía querer explotar. La distancia hasta mi edificio parecía alargarse infinitamente, como si nunca fuera a alcanzarlo. Finalmente, llegué a la puerta de uno de los edificios. No era el mío, pero no importaba. Tiré de la puerta con fuerza, casi tropezando con el primer escalón. Subí las escaleras corriendo, el sonido de mis pasos resonando en las paredes de concreto. Me detuve en el segundo piso, apoyándome contra la pared, tratando de controlar mi respiración entrecortada. Lo que sea que me estaba persiguiendo no había entrado al edificio. Al menos eso esperaba. Me quedé allí, tratando de recuperar el aliento y la cordura, cuando lo volví a escuchar. Desde afuera, en la entrada del edificio, una voz. Pero no era la voz de la anciana, era la mía. «Hola, ¿hay alguien ahí? Creo que estoy perdido». Esas palabras hicieron que mi sangre se helara. Era mi voz, exactamente la mía, como si alguien me estuviera imitando perfectamente. El tono, la entonación, incluso el leve matiz nasal que mi voz adquiere cuando estoy nervioso. Todo estaba allí, replicado de forma aterradoramente precisa. Me quedé inmóvil, incapaz de creer lo que estaba escuchando. La voz llamó un par de veces más, repitiendo las mismas palabras, casi como un disco rayado.
Y luego, todo volvió a quedarse en silencio. No me atreví a mirar por la ventana, con miedo de lo que pudiera ver. Me quedé allí durante horas, temblando, esperando a que saliera el sol. Cuando finalmente sentí que era seguro salir, el día ya estaba clareando. Las sombras habían desaparecido y el estacionamiento parecía absurdamente normal, como si nada hubiera pasado. Corrí desesperadamente hasta mi apartamento, agarré mis cosas y fui directamente a casa de un amigo. No le conté los detalles. ¿Cómo podría? Nunca me creería. Me mudé de ese apartamento al mes siguiente. Rompí el contrato de alquiler y me mudé a un lugar más cerca del centro de la ciudad, donde había más gente, más luces, menos sombras. A veces, cuando conduzco hacia casa por la noche, si veo a alguien caminando solo por el estacionamiento de algún edificio, siento una punzada de pánico irracional. Siempre acelero, sin mirar atrás, y algunas noches, mientras intento dormir, escucho esa voz, mi voz, y rezo para no volver a escucharla en un lugar donde no esté solo. Skinwalker en Ontario, Granja en el sur de Ontario, 10/11 en 2023, clima 6 grados. Nunca fui de creer en historias de terror o leyendas urbanas, esas cosas que escuchas de familiares mayores o amigos alrededor de una fogata. Crecí en Ontario, Canadá, y pasé la mayor parte de mi vida en áreas rurales. Acampar, cazar y explorar bosques densos y aislados eran parte de mi rutina desde joven. Si algo aprendí viviendo en el campo es que la naturaleza es más peligrosa que cualquier historia que alguien pueda contar. Pero después de lo que viví en los últimos meses, ya no estoy tan seguro. Todo comenzó a finales de noviembre del año pasado. Tenía 18 años y estaba en mi primer semestre de la universidad, volviendo a casa siempre que podía debido a mi horario flexible. Mi familia tiene una granja en una parte rural del sur de Ontario, rodeada de vastos campos y densos bosques que se extienden por kilómetros. No es raro ver coyotes y otros animales salvajes merodeando por la noche. La mayor parte del tiempo ellos nos dejaban en paz y nosotros a ellos. Lo primero que me llamó la atención fueron los sonidos. Durante las últimas semanas de octubre, cuando volvía a casa tarde de la universidad, siempre escuchaba ruidos extraños al acercarme a la granja. Crujidos fuertes como si algo se moviera entre los arbustos al borde del camino. Al principio lo ignoré, pensando que eran solo animales. El otoño estaba terminando, y muchos animales comenzaban a prepararse para el invierno, acumulando comida o buscando lugares para hibernar. Pero esos sonidos continuaban, incluso cuando ya estaba dentro de la casa. Podría haberlo ignorado, de no haber sido por los ojos. Una noche, cuando llegué a casa alrededor de las 11 de la noche, salí del coche como de costumbre. El garaje de nuestra casa está un poco apartado de la entrada principal, así que tenía que caminar un trecho hasta la puerta. Hacía frío esa noche, y el único sonido que se escuchaba era el viento soplando por los campos vacíos. Mientras caminaba, algo me hizo detenerme. En la oscuridad del campo frente a mí, vi un par de ojos que me observaban. No era raro ver ojos brillando en la oscuridad. Sé que los ojos de los animales reflejan la luz, especialmente cuando son iluminados por las luces de la casa o del coche, pero esos ojos eran diferentes. No estaban a la altura del suelo como los de un coyote. Estaban más altos, a una altura casi humana. Al principio pensé que podría ser otro animal en un terreno elevado, pero al observar más de cerca, me di cuenta de que la criatura no se movía. Los ojos permanecían fijos en mí, como si estuvieran estudiando mis movimientos. El viento agitaba los árboles a su alrededor, pero lo que me observaba no hacía ruido. Simplemente estaba ahí, inmóvil, a pocos metros de la cerca de la granja. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma. Probablemente era solo un animal curioso. Continué mi camino hacia la casa, tratando de ignorar la creciente incomodidad. Al llegar a la puerta miré una vez más hacia atrás. Los ojos se habían desvanecido. Esa noche no pude dormir bien. No era solo la sensación de estar siendo observado, sino algo más profundo. Una sensación de que lo que había visto no era normal, de que estaba siendo acechado.
El verdadero terror comenzó la semana siguiente. Era una noche de viernes, alrededor de las 11, y estaba sacando la basura hacia la carretera. Teníamos que llevar las bolsas al final del camino de entrada de nuestra granja, cerca de la carretera principal, ya que el camión de basura pasaba de madrugada. La noche estaba particularmente fría, y el silencio en el aire parecía casi sobrenatural. Tomé las bolsas de basura, me puse mi abrigo grueso y salí por la puerta trasera. Caminé por el largo sendero de grava que lleva hasta la carretera, mis pies hundiéndose en las piedras frías. El sonido de mis pasos era el único ruido que escuchaba, y la oscuridad a mi alrededor era opresiva, con solo la luz del porche iluminando el inicio del camino. Sin embargo, al acercarme a la carretera, escuché un ruido detrás de mí. Me detuve por un segundo, tratando de identificar de dónde venía. Era un sonido como el de grava siendo aplastada bajo el peso de algo, o alguien. Me giré lentamente, con los pelos de la nuca erizados. A primera vista no había nada, solo el pesado silencio del campo y el viento suave. Pero entonces, allí estaban de nuevo. Los ojos ahora estaban más cerca. La criatura, lo que fuera, estaba a menos de 20 metros de mí, sus ojos brillando en la oscuridad como si reflejaran la luz de la luna. Pero una vez más, algo parecía mal. Los ojos estaban fijos, como si fueran parte de una máscara, y la forma que los rodeaba era vaga, desarticulada. Mis piernas comenzaron a temblar involuntariamente, y me encontré inmovilizado en el lugar, incapaz de moverme. Entonces llegó el grito. Un grito agudo, casi humano, resonó en la noche, haciendo que mi corazón se detuviera por un momento. El sonido no parecía natural. Era como si un animal intentara imitar el grito de una persona. Era un grito de angustia, y luego se repitió, esta vez más cerca. Mis piernas finalmente respondieron, y comencé a correr hacia la casa, mis pies resbalando sobre la grava mientras intentaba alejarme de eso. Cuando llegué a la puerta, entré corriendo y la cerré con fuerza, cerrando el pestillo rápidamente. Mi corazón seguía acelerado y mis pulmones ardían de tanto correr. Mis padres ya estaban dormidos, así que no los desperté. No estaba seguro de si me creerían si les contaba lo que había visto. ¿Qué les diría? ¿Un animal? ¿Una criatura? Esa noche fue el comienzo de una serie de eventos que no puedo explicar. En los días que siguieron, la granja se volvió extrañamente silenciosa. Durante la noche ya no escuchaba los gritos o los sonidos de los animales. No había más aullidos de coyotes a lo lejos, ni el ruido de los pájaros que solían anidar en los árboles alrededor de la propiedad. Era como si toda la vida salvaje hubiera simplemente desaparecido. Mis padres lo notaron, pero solo lo mencionaron de pasada, pensando que los animales estaban migrando debido al cambio de estación, pero yo sabía que algo más estaba pasando. Cierta noche, mientras intentaba dormir en mi habitación, escuché un sonido que me hizo levantar de inmediato, un ligero rasguño proveniente del exterior de la ventana. Mis ojos se abrieron de golpe en la oscuridad, el miedo pulsando dentro de mí. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Al correr la cortina, vi una silueta agachada junto a la casa, a menos de 2 metros de la ventana. Era una figura humanoide, pero no se movía como una persona. Sus miembros eran largos y desarticulados, como si sus huesos fueran de goma. Estaba agachada en el suelo, y sus ojos, esos ojos, brillaban en la oscuridad. El rasguño continuaba, como si intentara acercarse más. En estado de shock, retrocedí rápidamente de la ventana y corrí hacia la habitación de mis padres. Me quedé parado en la puerta por un momento, sin saber qué decir. No podía simplemente despertarlos y decir que había visto... ¿Qué? ¿Cómo podría explicarlo? ¿Una criatura agachada cerca de la casa? No me creerían. A la mañana siguiente le conté a mi padre lo que había sucedido. Parecía escéptico, pero prometió revisar los alrededores de la casa. No encontramos ningún rastro de intrusión, pero el pesado silencio de la granja seguía persiguiéndome. Sabía que, de alguna manera, algo estaba allí, observándonos. Conforme pasaba el tiempo, los avistamientos comenzaron a ser más frecuentes.
Y no era solo yo. Mis amigos que vivían en la zona empezaron a hablar de ruidos extraños en los bosques alrededor de sus granjas. Figuras agachadas que los observaban desde lejos, gritos que parecían humanos pero distorsionados. La cosa estaba volviéndose más atrevida, acercándose a las casas y dejando un rastro de terror por donde pasaba. Pero lo peor ocurrió una noche de marzo, cuando volví a casa con mi novia. Íbamos de camino a la casa de su padre, un lugar aislado en medio del bosque, cerca de Algonquin. Era un viaje tranquilo hasta que, en medio de la carretera desierta, vimos un perro sentado en el asfalto. No se movía, solo nos observaba mientras nos acercábamos. Hice lo más instintivo. Desaceleré el coche y le hice señales con las luces, esperando que se apartara, pero no se movió. Su forma era extrañamente familiar, como si lo conociera, pero al mismo tiempo había algo que no estaba bien. Mi novia comentó que tal vez era el perro de los vecinos, que solía escaparse, pero no se estaba comportando como un perro normal. A medida que nos acercábamos más, el perro comenzó a moverse, pero no como un animal debería. Se levantó sobre sus patas traseras, como un ser humano, y desapareció en el bosque. Desde entonces, no he vuelto a Algonquin, y evito siempre que puedo caminar cerca de los bosques. Ahora, cualquier sonido que antes era común, el crujido de una rama, un aullido distante, me hace preguntarme si ellos siguen observándonos. Trato de no pensar mucho en ello, pero hay noches en las que los ojos brillan en los campos, y sé que aquello, sea lo que sea, no se ha ido.